Hola chicos, hoy vamos a ver un tema de la parte sobre los sistemas de posicionamiento global. Vamos a ver qué son los GPS y vamos a hablar alrededor de un poco de qué y para qué se utilizan este tipo de elementos. El sistema de posicionamiento global entonces hace referencia a un dispositivo el cual nos sirve para ubicarnos en el espacio. Básicamente nos sirve para orientarnos. Anteriormente al uso de los sistemas de posicionamiento global o los GPS, teníamos algunos elementos básicos. Digamos, el elemento más básico para ubicarnos es la brújula, en el cual es digamos, un material que está imantado y que indica la dirección del campo magnético de la Tierra, básicamente, que generalmente el campo magnético apunta hacia el norte, no el norte geográfico sino el norte magnético, el cual tiene una derivación alrededor de 10 a 8 grados, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Vamos a tener mayor o menor desviación magnética, pero en general, digamos, nos indica hacia el norte. ¿De dónde vienen los GPS? Como casi todo lo que hemos encontrado, trabajado alrededor de esta materia en sensores remotos, y muchos de los aspectos desde la parte cartográfica y geográfica vienen desde el aspecto militar. Nosotros, el posicionamiento desde el punto de vista de ubicarse en el espacio ha sido una herramienta muy utilizada, sobre todo para el ámbito militar. Después de la Segunda Guerra, los americanos, los rusos, bueno, todos los ejércitos, se vio una gran necesidad de poder encontrar una solución al problema de determinar las posiciones, digamos, exactas dentro de la cartografía y dentro del terreno, ¿sí? Recordemos que los mapas militares, el reconocimiento aéreo, pues se utilizaba o se utiliza, porque todavía se utiliza, para posicionamiento de tropas y estrategia militar. Obviamente que no es lo mismo atacar un lugar con una margen de precisión, digamos, de 1 kilómetro a de 1 metro. ¿Sí? Si yo envío un misil a una ciudad y la estoy atacando, y si tengo un error de 1 kilómetro, probablemente de pronto no le dé a mi objetivo. Pero si tengo un error de 2 metros, probablemente entonces sí termine golpeando el objetivo. En ese caso, si lo hablamos en términos militares, la precisión es muy importante, sobre todo porque evitará sobre términos como lo que se denominan daños colaterales. Cuando se envía un blanco a ser atacado, debe ser atacado directamente, y digamos que si yo al lado del lugar donde tengo que atacar hay una escuela, por así decirlo, y mi rango de precisión es de 500 metros, yo no estaría completamente seguro de atacar el objetivo, sino que podría atacar a los 500 metros a la redonda. En ese caso podría hacer un daño colateral, como atacando una escuela o otro lugar. Entonces el término precisión para la parte militar es muy importante, y por eso se empezó a ver, bueno, siempre ha sido un problema el tratar de resolver la precisión de ubicación en el espacio, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes 25 años, recordemos que la Segunda Guerra empieza más o menos en el año 39 y terminamos hacia el año 42-45, y después de estos años pues se trató de ver qué proyectos desde el punto de vista militar podrían ser adecuados para poder posicionar de una mejor manera, en una manera más exacta, a las tropas y digamos, al término cartográfico. Ya habíamos visto que durante los años 60-70 se empezaron a lanzar los primeros satélites. Tenemos los satélites de reconocimiento militar, tenemos los satélites de espionaje, etc. Los satélites ya de uso civil, y el espacio comenzó a ser, digamos, poblado y utilizado. Empezaron a tener los primeros sistemas de comunicación por satélite, y los proyectos que se habían empezado a trabajar, o los primeros experimentos, habían sido con sistemas satelitales, como fueron el Transit, el Timon, el LORAN, el DECA, que fueron algunos que los gobiernos, principalmente el gobierno de Estados Unidos, trataba de determinar la precisión de la posición en el espacio de los distintos, digamos, activos militares. Entonces, en ese contexto, los Estados Unidos trataron de determinar
cómo y bajo cualquier circunstancia podrían generalmente hacer la posición, el posicionamiento muy preciso sobre la superficie terrestre de cualquier elemento. Y se planteó entonces una teoría que fue la de posicionar sistemas en el espacio que enviaran señales y esas señales nos sirvieran para reconocer, para ubicarnos. Se crea entonces una abreviatura para un sistema que se denomina GPS, ¿sí? El sistema de GPS es el Global Position System, sistema de posicionamiento global, digamos si lo traducimos al español, aunque la traducción del sistema viene desde el nombre de una constelación. El nombre original del sistema americano se llamaba Navstar GPS, entonces es Navigation System with Time and Ranging Global Position System, que traducido es sistema de posicionamiento global con sistema de navegación por tiempo y distancia. Y aquí el tiempo y la distancia vamos a ver más adelante que va a ser muy importante para entender cómo funciona el GPS. El sistema Navstar americano fue, digamos, la solución para una incógnita que siempre hemos tenido nosotros a nivel de terrestre, que es dónde nos encontramos, en qué posición de la Tierra nos encontramos, en qué lugar. Y eso se trató de responder a partir del sistema de posicionamiento global que fue financiado inicialmente por el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, perdón, con fines militares, para posicionar, en este caso, las tropas, los equipos y todo el sistema, digamos, militar estadounidense. Recordemos que la base de una potencia como Estados Unidos básicamente es su ejército. Y ellos pues tienen un gran componente militar y hacen una gran cantidad de inversiones económicas dentro de este proceso militar. Entonces los sistemas militares tienen sistemas que deben ser muy precisos y obviamente deben estar muy coordinados. Este tipo de sistemas entonces obviamente se necesitan saber en todo tiempo y lugar dónde se encuentran y en qué posición, sobre todo los activos de tropas, como decir, dónde están los submarinos, dónde están las fragatas, los portaaviones, los aviones, dónde está todo en tiempo, digamos, más o menos real, como se hace actualmente. Anteriormente a los sistemas de posicionamiento global, pues nosotros, ¿cómo averiguábamos en qué lugar de la Tierra nos encontrábamos? Pues básicamente nosotros tratábamos de responder las preguntas antiguamente con el posicionamiento a partir de las estrellas, a partir de los hitos geográficos. Sí, cuando nosotros estamos en la noche y miramos el cielo, pues vamos a ver las estrellas. Generalmente podemos orientarnos básicamente con las estrellas. Si ustedes ven el firmamento, sobre todo aquí en el hemisferio sur, nosotros miramos en la noche y podemos ver una estrella muy brillante, que generalmente las estrellas más brillantes no son estrellas, son planetas. Realmente cuando vemos algo muy brillante, puede ser Marte o puede ser Venus, que estén en alguna posición muy brillante, sobre todo generalmente es Marte. Pero aparte de los planetas brillantes, que no todo el tiempo están tan brillantes, podemos ver las estrellas. Podemos ver la Osa Mayor, la Osa Menor, bueno, algunas estrellas. Generalmente aquí en el sur del hemisferio vemos la Cruz del Sur, la denominada Cruz del Sur, que hace referencia principalmente al cinturón de Orión. Entonces nosotros en la noche podríamos ver estas tres estrellas que van en línea, que tienen una estrella hacia el norte y una estrella hacia el sur, la que se denomina la Cruz del Sur, y con esas 4 estrellas podemos orientarnos para saber hacia dónde es el norte y dónde es el sur. En el caso del hemisferio sur sí necesitamos orientarnos con las estrellas. En el día generalmente pues nosotros nos orientamos con la posición del sol, pero si de pronto está nublado no podemos ver el sol hacia dónde está. Y pues entonces el sol nos indicará un lugar más o menos por donde se pone y por donde se digamos acuesta. En ese caso nosotros sabemos que aquí en Cali, la ciudad donde nos encontramos, pues el sol sale desde la cordillera central, digamos, y se acuesta por la cordillera occidental. En ese lado, cuando nosotros en un momento del día vemos en qué posición del sol está, aceptando el mediodía, podríamos saber hacia qué orientación podríamos indicarnos. Pero puede haber momentos en el que las noches pueden estar nubladas, el día puede estar nublado, no veamos perfectamente la posición del sol, entonces no nos podremos orientar, o en lugares donde el sol no se puede ver, digamos, todo el año, donde no hay una exposición tan fuerte del sol. Entonces la navegación es un poco compleja, y estos son navegaciones con fenómenos que nos sirven de indicación. Igual en la Tierra, cuando nosotros estamos a nivel terrestre, pues
Si estamos posicionados en un lugar como el Valle Geográfico del Río Cauca, en esta parte, podemos ubicarnos que hacia un lado, hacia el lado izquierdo, vamos a ver la cordillera occidental. Entonces vamos a ver Farallones, vamos a ver, digamos, las Tres Cruces, vamos a ver Cristo Rey. Y hacia el lado derecho, entonces vamos a ver la cordillera central, vamos a ver el Parque Nacional Las Hermosas. Entonces, si conocemos algunos ítems, algunos hitos geográficos, podemos ubicarnos. Pero esa ubicación nos da un posicionamiento general, un posicionamiento relativo. Sabemos que estamos en el Valle del Cauca, sabemos que estamos en Cali, sabemos que estamos en cierta ubicación geográfica, pero en términos muy generales, no precisos. Para hacer ubicación con términos precisos, pues necesitamos instrumentos. En ese caso, pues lo más común para la navegación anteriormente, digamos, uno de los ítems que más trajo cambios, digamos, tecnológicos en algunos puntos fue la brújula. Recordemos que la brújula fue desarrollada por los chinos, y si se consideran los elementos que han cambiado la parte histórica de la humanidad, uno de ellos es la brújula. La brújula permitió orientarse. Nos podemos orientar con la brújula en cualquier momento, ¿sí? En la noche o en el día. La brújula nos indica, digamos, el campo magnético de la Tierra y nos indica un norte, generalmente promedio, cierta variación puede tener dependiendo del lugar donde estamos, pero no va a ser una variación muy grande, y vamos a saber hacia dónde nos orientamos. En ese caso, la orientación de la brújula nos sirve para orientarnos en cualquier momento, pero nos sirve para indicarnos el norte, el sur y obviamente derivar el oriente del occidente. Pero hay otros ángulos, digamos como los ángulos de giro, los ángulos en los que la bóveda celeste cambia, que es mucho más difícil de calcular. Para eso utilizábamos elementos como el sextante. Aquí vemos una persona mirando una estrella conocida, posicionada, probablemente, no sé, digamos que sea la Cruz del Sur. Él puede calcular los ángulos entonces con esta herramienta que es un sextante, y podría entonces indicar más o menos en qué posición podríamos encontrarnos referente a la longitud, ¿sí? Generalmente asociada a los meridianos. Eso sirvió mucho porque para poder navegar, digamos, cuando Cristóbal Colón cruza el océano y llega a las Américas, que Cristóbal Colón ya sabía para dónde iba, teóricamente se cree que Colón tenía acceso a algunos mapas previos que mostraban la costa, digamos, de Sudamérica, y Cristóbal Colón no se iba, digamos, a aventurar directamente al abismo supuestamente que se creía antes, que donde terminaba el mar. Colón se cree que tenía unos mapas, ha habido pruebas de algunos mapas muy antiguos que ya tenían evidencias de cartografía que mostraba las costas de Sudamérica, entre ellos el mapa de Piri Reis, que era un mapa de origen, digamos, otomano, de los navegantes o información asociada de varios navegantes, y se había hecho un compendio de un mapa. Algunos mapas de este estilo, sobre todo el más utilizado, más clave para saber que de pronto Colón ya sabía dónde estaba América, es el mapa de Piri Reis, que es inclusive anterior al descubrimiento de América. Entonces todos estos mapas que tenían alguna referencia, ya se había descubierto también que en Sudamérica había habido asentamientos de otras tribus, digamos, otras personas, principalmente los vikingos. Los vikingos se cree que vinieron a América del Norte, sobre todo 200 o 300 años antes que Colón. Los polinesios, uno de sus ejemplos es la isla de Pascua. La isla de Pascua es una isla que pertenece a Chile, que fue colonizada principalmente por los polinesios. Se cree que hay algunas conexiones de los polinesios que alcanzaron a llegar a las zonas del Perú. Los peruanos tienen unas balsas muy parecidas de manera tradicional a las elaboradas en la Polinesia. Entonces, esto de que el descubrimiento de América sobre todo se había dado por Cristóbal Colón, en cierta manera, pues hay algunos elementos que muestran que no fue el primero en haber llegado. Para poder haber navegado Colón, digamos que ya Colón tenía la tecnología más eficiente para navegar, que es el sextante, que es la brújula, que es el reconocer los patrones de las estrellas, la astronomía como tal. Colón era un muy buen astrónomo, tenía conocimientos fuertes de astronomía, entonces podía predecir eclipses, podía tener tablas en las cuales se podían predecir los eclipses y los ciclos lunares solares. En ese caso, Colón, con esta tecnología, que fue la brújula, fue el sextante, fue el conocimiento de las estrellas, se pudo aventurar a navegar y conocer, digamos, llegar a un punto como las Américas.
Eso nos muestra entonces que para poder navegar, para poder posicionarse en un planeta tan grande como la Tierra, nosotros necesitamos ubicarnos, y necesitamos ubicarnos con cierta relativa precisión. El sistema de posicionamiento global es un sistema entonces basado en una constelación de satélites. En este caso vamos a ver primero la constelación Navstar, que hace referencia a la constelación de Estados Unidos, ¿sí? Entonces Estados Unidos envía 24 satélites, los posiciona en el espacio más o menos a 20.000 kilómetros de altura, y esos satélites envían una señal de radio para que nosotros aquí en Tierra, con un sistema que reciba y sea capaz de leer esa señal, pueda darnos la posición exacta. Pero no solo lo hizo Estados Unidos, también lo hizo la Unión Soviética, en este caso Rusia, generó su sistema que se denomina GLONASS. Entonces GLONASS, Rusia mandó su constelación también de sistemas de posicionamiento global. ¿Por qué se hizo esto? Porque obviamente Estados Unidos era enemigo de Rusia, sigue siendo enemigo, como digamos tienen una relación complicada, y los rusos pues no querían depender de señales, en este caso de satélites americanos, pues tenían que tener su propia señal. En principio los satélites americanos pues tienen o tenían una situación problemática, es que cuando se enviaba la señal del satélite, a discreción del control, de la estación de control o de las estaciones de control de GPS americanas, se podía degradar la señal, lo que se llamaba, digamos, SA o digamos reducción selectiva de la señal. Eso ya no se utiliza actualmente, más adelante lo hablaremos más en detalle, pero ya no se utiliza. Y entonces pues muchos países que estaban en el proceso de posicionar, de utilizar la señal de GPS, pues estuvieron no dispuestos a estar dependiendo de un externo, digamos de que Estados Unidos quisiera tener la señal bien o mal. Si la degradaban, entonces los rangos de posicionamiento tenían errores de kilómetros, pues no tendría sentido. Si yo iba en un barco y perdía la señal de GPS y se me desposicionaba el barco, no sabía dónde estaba. Sí, porque recordemos que ya la navegación con sextante, con las estrellas, en los barcos y con la brújula no se hace toda con sistemas de posicionamiento global. Entonces eso sería un gran problema. Muchos países entonces optaron por definir sus propias constelaciones. Primero fue Rusia, para hacer contraposición a Estados Unidos, pero después tuvimos otras constelaciones como la de Galileo, que es la de la Unión Europea, la de Japón, que creo que es la Gangan, la de China, la de la India y otros países. Entonces empezaron a generar sus propias constelaciones, a mandar su propio satélite para enviar señal y digamos leerla con sus propios dispositivos. Cuando ustedes ven entonces de pronto los GPS, muchos de los GPS, generalmente los más comerciales dirán que tienen GPS Navstar GLONASS o GLONASS, ¿sí? Sobre todo los teléfonos. Entonces hay algunos teléfonos de última generación que dice GPS GLONASS, o sea que puede leer la constelación rusa, que puede leer la constelación americana. Pero ya en los últimos años las constelaciones se han unificado, ¿sí? Entonces ya no se denomina constelación Navstar, GLONASS, la japonesa, Galileo, que es la de la Unión Europea, sino que se denomina la constelación GNSS, que es el Global Navigation Satellite System, que nos denomina que es una constelación única, o sea, ya todas las constelaciones están funcionando, no importa de qué país, el hecho es que estamos recibiendo señales de GPS de muchos satélites. Y ya no tiene tanto sentido entonces que digamos Estados Unidos degrade la señal de los satélites de ellos, porque existen otra gran cantidad de satélites que no la van a degradar. Entonces solo utilizaría la señal de los satélites que no estén degradados. Por ese caso, ya lo de la disminución selectiva de la señal, que se utilizó muchos años, sobre todo cuando había fenómenos como guerra. Un ejemplo fue la guerra de Irak. Cuando hubo la guerra de Irak, Estados Unidos posicionaba, digamos, en tierra las tropas. Los GPS que los utilizaban, digamos, los iraquíes, la señal que no era militar estaba completamente degradada, así que no se podía ubicar uno en Irak con un GPS, pero la señal militar sí estaba a la máxima precisión, y generalmente la señal militar solo va por una banda codificada que solo pueden leer los GPS militares. En ese caso, pues los americanos podrían estar muy bien posicionados, mientras que los iraquíes pues estaban, digamos, descoordinados si dependían de un sistema como el posicionamiento global. En ese caso, la constelación GNS es la que nos crea toda una gama, digamos, de elementos alrededor de la posición.
¿Qué es un sistema entonces de posicionamiento global? Generalmente es una red que puede ir de 24 a 32 satélites, hablando de constelación de cada país, ¿sí? Entonces si sumamos cada país, pues tenemos 24 a 32 de Estados Unidos, 24 a 32 de Rusia, 24 a 32 de Estados de Europa, de China y así sucesivamente. O sea que en este momento tenemos una gran cantidad de satélites de GPS, por ahí tenemos tener unos 100, 150 satélites de GPS. Eso nos brindará suficiente cubrimiento de señal de GPS para poder ubicarnos en el espacio con cualquier dispositivo que sea capaz de leer la señal. En este caso, digamos que como se hizo en principio, los 24 satélites que se colocaban en el espacio, pues entonces están orbitando en distintas órbitas, valga la redundancia, y esas órbitas entonces enviaban señales con una característica que era que en cualquier punto de la Tierra al menos deberíamos tener en todo momento 4 satélites visibles, ¿sí? Entonces yo con mi GPS estaba en el campo y debería tener mínimamente 4 señales al tiempo para poder posicionarme, para poder dar las coordenadas y ubicarme. En ese caso es como se diseñó en principio los sistemas. Luego entonces si tenemos GLONASS, entonces tendremos 8 satélites mínimo para vernos en tiempo real. Pero si tenemos la constelación GNS, pues entonces tenemos 12, 15, 20 satélites que podremos ver al mismo tiempo. Eso nos indica que a mayor cantidad de satélites, de señales de satélite, menos problemas de posicionamiento vamos a tener, mayor efectividad y mayor señal. Entonces nos vamos a poder posicionar relativamente fácil. Nosotros pues utilizamos dispositivos de varios tipos, desde un sistema de posicionamiento de tipo navegación hasta sistemas geodésicos, cartográficos, ya los abordaremos. Entonces, ¿qué es el GPS? Aquí tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante que es la precisión, ¿sí? La precisión es el punto en el cual yo tengo un cierto margen de error. No es lo mismo tener una precisión a 1 metro que a 20 metros. Si yo ubico un objeto en el espacio con una precisión de 1 metro, indica que la realidad del punto versus la ubicación va a tener un rango en el que se va a mover alrededor de 1 metro. Entonces vamos a estar seguros que esa posición que tenemos de ese objeto estará con un rango de error que derivará en 1 metro a la redonda. 1 metro a la redonda de la realidad. Si tenemos 5 metros, entonces derivará esa posición que tenemos con 5 metros de error a la posición de la realidad. Si tenemos 15, 20, pues entonces a medida que tenemos un mayor nivel de error, pues vamos a tener un mayor rango en que los datos de la posición van a fluctuar, ¿sí? Si tenemos 30 metros, pues entonces nuestra posición va a estar alrededor de los 30 metros de la realidad de la posición exacta de ese objeto. Entonces la precisión para un soldado militar, para un excursionista, ¿sí?, no va a ser la misma, ¿sí? En ese caso, si tenemos un barco, si tenemos un avión que mide 15 metros, un barco que mide 50 metros, y me posiciono con él con un GPS que me da un error de 15 metros, pues obviamente estoy correctamente posicionado, porque mi barco abarca más de 15 metros, digamos 50 metros, pues entonces yo ya sabría que mi barco está perfectamente, entre comillas, posicionado. Si yo tengo un avión que mide 15 metros de largo y mi GPS tiene 15 metros de error, pues mi avión lo voy a poder ubicar en un espacio correcto porque estará dentro del margen de error de los 15 metros. Pero si yo soy un soldado que está en una misión militar, pues yo necesito saber que estoy a un margen de error muy, muy poco, ¿sí? Si yo estoy enviando un misil para atacar un lugar, y ese misil tiene que atacar, digamos, un edificio en el piso 15, en el lado izquierdo de la torre A, por así decirlo, la precisión con la que yo ataque ese edificio va a ser crucial para, digamos, ir por un objetivo y no, digamos, afectar de manera colateral. En ese caso, la precisión del edificio o el ataque debe tener la precisión de 1 metro, no de 15 ni de 20, porque si es un edificio que tiene 10 metros de ancho y yo utilizo la precisión de 15 metros, de pronto en los 5 metros restantes el misil no le pega al edificio, pase derecho y le pega, digamos, al edificio vecino. Ese tipo de situaciones son en las que la precisión es muy importante. Digamos que si lo vamos ya en términos civiles, para un topógrafo, un cartógrafo, un geodesta que estén trabajando, digamos, hacer el catastro de la ciudad,
y yo necesito posicionar a niveles centimétricos, milimétricos mis edificios, que el edificio esté posicionado, que el puente esté en una posición en que yo tenga que conectar un lado de un río con el lado del otro y empiezo a construir un puente de un lado y el puente del otro y tengo que conectarlos para que los puentes se crucen. Si yo vengo construyendo de un punto A a un punto B y tengo que intersectar, pues yo tengo que tener una precisión en milímetros o centímetros para poder conectar esas dos estructuras. Si yo tengo un desfase de metros a la hora de hacer las dos construcciones y conectarlas, pues se me van a entrecruzar y no voy a poder unir los puentes. A ese nivel, entonces, es que la precisión depende de para qué la usamos, ¿sí? No es lo mismo posicionarse en un barco, en un avión, en un carro, que hacer topografía para un edificio, que para hacer topografía o cartografía catastral para ver los predios y hacer los niveles de catastro. En ese caso nosotros tenemos distintos tipos de receptores que generan o interpretan la señal de los GPS. El más común es el que se denomina GPS o navegador, que nos sirve para hacer eso, para navegar. Y existen tres tipos de navegación. La navegación aérea, la que utilizan los aviones, porque pues un avión entonces va viajando y el avión entonces va recibiendo la señal de GPS y se va a poder posicionar en los mapas aeronáuticos. Cuando ustedes se suben a un avión, digamos ahora actualmente de pronto ya no se puede hacer, pero antes cuando uno se subía en un avión que tenía pantallita, uno podía viaje o el vuelo y aparecía entonces el mapa mostrando el recorrido de cómo iba viajando el avión alrededor del país. Eso nos sirve eso está haciendo interpretación de la señal del GPS para mostrarnos en un mapa en tiempo real por dónde vamos. Básicamente estamos haciendo navegación aérea. Si vamos en un barco, entonces lo mismo, nos ponemos el sistema de posicionamiento global en el barco con las cartas náuticas y entonces nos va a ubicar en qué parte del mar o del océano o en qué lugar, si estamos en un lago o donde estamos, o en un río, estamos navegando. Y obviamente que el barco también tiene asociado otro sistema que es el sonar, que nos muestra sobre todo la parte de la profundidad para que el barco tampoco se vaya a encallar, se vaya a chocar contra una roca, con algo que esté muy bajo en la parte, digamos, sumergida. Y a nivel terrestre, pues nosotros hacemos posicionamiento con GPS, en este caso con sistemas de navegación como Waze. Si utilizamos un teléfono, entonces con el teléfono hacemos navegación. Tenemos nuestro teléfono que nos indica con Google Maps de un punto A a un punto B y nos indica el camino. O si tenemos Waze, que es un sistema para navegar en el carro, le ponemos yo quiero ir a tal dirección y Waze me muestra la dirección. Entonces ese es el tipo de navegación más común que tenemos, es la navegación terrestre, aérea o marina. O la outdoor, que es pues, si nosotros vamos a pie, caminando, estamos en una montaña o estamos en la ciudad o estamos haciendo un recorrido turístico, no sé, en Cartagena y no la conocemos y queremos ir a tal lugar, pues le decimos al mapa que nos diga de aquí a allá cuánto nos demoramos y por dónde tenemos que ir. Básicamente esa es la navegación de los GPS. O sea, los GPS navegadores nos sirven para eso y es los más comunes. Generalmente tenemos estos dispositivos con los que vemos en pantalla o los que actualmente tenemos casi todos, que son los GPS que van incluidos en los dispositivos, sobre todo móviles. El rango de precisión que tienen estos dispositivos está entre los 3 metros y los 15 metros. Actualmente digamos que todos están rondando entre los 3 y 5 metros porque la señal del GPS cada vez es más fuerte. Tenemos más cantidad de sistemas de posicionamiento que envían señales, cada vez son mejores los chips y las antenas de los teléfonos móviles o los dispositivos, digamos, que nos sirven para hacer navegación. Tenemos otro tipo de GPS, que son los GPS cartográficos. Estos pues entonces, como lo dice, se utilizaban principalmente para aplicaciones cartográficas, entonces generalmente sistemas de información geográfica, topografía, en el que el sistema de posicionamiento global entonces tenía una capa como de un sistema de información en el cual tenemos mapas, tenemos las capas de cartografía, tenemos imágenes, fotografías aéreas, y los GPS cartográficos pues tenían un rango de precisión mayor, entre 1 y 5 metros, ¿sí? Actualmente generalmente los GPS cartográficos están rondando entre 1 y 2 metros. Y la característica es que antes venían en sistemas que eran, digamos, las PDA, que eran como una especie previa a los teléfonos móviles, que tenían pantallas en colores más pequeñitas y tenían sistemas operativos, digamos, móviles. Estos PDA o estas PDA generalmente todavía se siguen utilizando, pero son para sistemas sobre todo cartográficos.
La diferencia es que en el sistema de navegación yo puedo generar dos entidades cartográficas básicas, los puntos, que se denominan waypoint, que es cuando yo pongo una marca, y la línea, que generalmente es un track, que es un recorrido que yo haga. En la parte cartográfica yo puedo generar los tres elementos básicos que puedo representar la cartografía, que son puntos, líneas y polígonos. Aquí yo puedo hacer cartografía, puedo hacer una carretera, estoy levantando un predio, puedo hacer el área del predio, o sea, puedo hacer, digamos, cartografía en tiempo real. Entonces los tipos cartográficos tienen una precisión relativamente alta, más precisas que los navegadores, pero tienen las funcionalidades principalmente asociadas a la cartografía y a poder cargar fotos aéreas y todo esto. Actualmente con los navegadores, en el caso de los teléfonos, es una mezcla de estos dos. Ya uno puede descargar aplicaciones que puede cargar cartografía, que puede tomar puntos, que puede calcular áreas y que puede hacer levantamientos en línea, entonces en tipo línea. En este caso ya los GPS cartográficos en cierta manera están reduciéndose, uno ya puede hacer cartografía directamente con el teléfono, con unos rangos, mientras su teléfono tenga un buen chip y tenga una precisión relativamente buena, servirá para hacer cartografía. Un ejemplo de estos levantamientos previos era esto. Aquí tenemos un ARPAD, es un programa de sistemas de información geográfica para PDAs que se utilizaba para hacer levantamiento de cartografía. Entonces yo tenía la foto aérea y voy a hacer el recorrido de esta manzana para hacer el levantamiento catastral. Y entonces este mapa pues nos mostraba entonces las coordenadas, la latitud, la longitud, se conectaba al GPS y podríamos utilizarlo sobre la cartografía y empezar a hacer levantamientos cartográficos. O si yo quería hacer un punto aquí y representar una situación, no sé, un poste o algo que estaba representando. En ese caso, el tercer tipo son los GPS más precisos, que son los tipos geodésicos. Los GPS geodésicos, digamos, si recordamos, ya han visto la parte cartográfica, la geodesia es la ciencia que se encarga en hacer medición muy, pero muy precisa de la Tierra, ¿sí? La geodesia entonces son la que nos da las mediciones de los continentes, de los países, de las ciudades, en términos en los cuales se calculan posiciones con muy alta precisión. Ya hablábamos que en Cali hay puntos de control alrededor de toda la ciudad de distintos órdenes de posiciones. Está el primer orden, que son la red que define la altura de la ciudad. Entonces ese punto de primer orden se calcula con un GPS de muy alta precisión, generalmente un GPS geodésico, en el cual se posiciona, se deja ahí horas calculando la señal, y esa señal cada vez es más precisa y más precisa y más precisa hasta llegar a niveles que pueden ir de 30 centímetros a 1 metro. Entonces 30 centímetros pues es más o menos una distancia así. Podemos llegar inclusive a milímetro, 2 milímetros, dependiendo del tiempo de rastreo para hacer el posicionamiento. Los mojones o los sitios geográficos, como vemos aquí, geodésicos, deben desarrollarse inferiores a 30 centímetros, ¿sí? Creo que está más o menos rondando los 10 centímetros de precisión. Entonces deberíamos tener 10 centímetros de posición de ese punto en la realidad. Ese es el margen de fluctuación de un punto calculado con un primer nivel para la parte cartográfica. En este caso, los GPS geodésicos pues están posicionados con sistemas como trípodes, tienen una antena especializada, tienen el sistema que procesa la señal, ya sea un sistema externo o un sistema como el de ProMark, y son de altísima precisión. Generalmente se utiliza para hacer mojonamiento, ¿sí? Cuando ustedes ven los sitios estos de aquí en Cali que pasan por una esquina, digamos, de su barrio y ven por el lado de las alcantarillas algunos triangulitos pintados que tienen como un clavito plateado. Ese clavito plateado ha sido calculado con un sistema de estos. Entonces se pone un GPS de alta precisión, son puntos de tercero o cuarto orden. Se clava, se pone ahí el GPS, se deja unas 2 o 3 horas que rastree la señal GPS y ese punto se calcula con altísima precisión. Principalmente para poder ver, digamos, desniveles de las alturas. Digamos, si yo soy la empresa de servicios públicos y voy a replantear, no sé, que vamos a tirar las nuevas tuberías, entonces la tubería de agua en muchos lugares funciona por impulsión por gravedad. Entonces nosotros debemos calcular las diferencias de alturas entre la calle, entre un punto y el otro punto donde vamos a conectar la tubería, para saber si la tubería está en declive o está en subida o cómo se maneja eso, porque a la final la ciudad va a tener puntos donde va a haber impulsión de agua para que pueda subir, digamos, hacia las zonas de montaña, y donde funcionará por gravedad porque estamos en la zona más baja. Entonces un barrio que tenga, digamos, no necesita impulsión, sino que necesite que el agua fluya por gravedad. Para eso necesitamos establecer una red geodésica que nos muestre cómo varía la altura
en el territorio, y para eso pues podemos utilizar GPS de muy alta precisión. Los GPS militares, entonces obviamente ya estamos hablando del campo militar, una de las primeras funciones para lo cual se creó, y en este caso los GPS militares tienen un posicionamiento muy preciso. Ya hablaremos que los GPS tienen dos tipos de señal, una señal es militar y otra señal es civil. En este caso la señal militar exclusivamente solo la reciben los sistemas militares. Entonces tenemos los drones, los misiles, los sistemas de posicionamiento, en este caso estratégicos, como aviones especializados, los receptores GPS militares y los sistemas de las tropas. Entonces un GPS militar, la tropa ubicándose en campo con este tipo de elementos. Los rangos de precisión son los mayores posibles, ¿sí? Generalmente son inferiores a 30 centímetros, casi como los geodésicos, pero obviamente la facilidad de rastreamiento no se necesita que un soldado esté una hora parado para poder posicionarse exactamente, sino que pues, se posicionará en segundos con rangos muy precisos. En términos generales, entonces, ¿cómo funcionan los GPS? Pues tenemos unos satélites, digamos aquí en términos generales veremos cómo se describe la constelación Navstar americana, 24 satélites en órbita a 20.200 kilómetros que envían señal 24 horas con cobertura mundial. Los datos se permiten calcular en latitud, longitud y altura. Siempre son transmitidos en este caso con unas ondas de radio específicas, unas frecuencias. En este caso la frecuencia militar está codificada. Se utiliza el sistema de coordenadas WGS84, que es el sistema mundial, generalmente el estándar definido por el sistema de posicionamiento global. Es utilizado por muchas partes. Nosotros ya en nuestra proyección de Colombia, que es la Magma Sirgas, está sobre la base del WGS84, así que es perfectamente compatible con GPS. Anteriores a las proyecciones que no eran la que trabajamos actual, que era la Gauss-Kruger, era muy incompatible con GPS, teníamos errores de 300, 400 metros en ciertos puntos del país. Tenemos un rango de precisión de entre 5 y 6 metros dependiendo del sistema de recepción, podemos llegar a 2 o 3 dependiendo del sistema. Y los satélites, en este caso de la constelación Navstar, pues están controlados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Cuando vemos entonces el esquema de cómo funciona un sistema satelital de GPS, pues tenemos tres segmentos. Uno es el segmento espacial, otro es el segmento de control y otro es el segmento usuario. Vamos a verlos. El segmento espacial, pues básicamente son los satélites que están en el espacio, rondando, viajando y enviando la señal. Generalmente ellos llevan relojes atómicos dentro del satélite, ¿sí? Es un satélite muy preciso porque tiene información de relojes, los relojes más precisos que existen son los relojes atómicos, ¿sí? Porque utilizan entonces el cálculo a partir de la degradación del átomo. Mientras que un reloj, si ustedes ven los relojes comunes de minutero, generalmente dicen quartz, reloj de quartz, es porque funcionan con cuarzo y utilizan la frecuencia del cuarzo. El cuarzo es un mineral, digamos, es un elemento que si lo miden desde el punto de vista de la respuesta eléctrica genera una frecuencia y un salto eléctrico constante. Esa frecuencia o ese salto eléctrico que genera el cuarzo se puede medir y con un sistema electrónico podemos calcular, y eso nos sirve para poder hacer referencia al tiempo. Podemos, al tener un ciclo repetitivo que es constante, podemos entonces hacer cálculos de tiempo. En ese caso el sistema de cuarzo, que es el más común para los relojes en el mundo, tiene el cuarzo se atrasa. Entonces un reloj va a tener atrasos en términos de tiempo, ¿sí? Y se va a atrasar en tantos, digamos, centésimas o milésimas o segundos. Los relojes atómicos tienen atrasos en micromilésimas, en tiempos, digamos, altísimos. Digamos, se atrasa, no sé, un segundo cada 1000 años, algo así. En términos que un reloj de cuarzo pues se atrasará hasta minutos, en miles de años. Y eso pues traería problemas si nosotros tenemos una referencia, sobre todo porque la distancia y el tiempo se calculan a la velocidad de la luz. Ya veremos un poquito más adelante esto en detalle. El segmento de control entonces hace referencia a la Tierra, a todos los dispositivos que están alrededor de la Tierra, y tenemos posicionado las estaciones de control. Entonces está antenas, un sistema de estación de control inicial,
que maneja todos los satélites, maneja para que si se descontrolan o si pierden señal o las situaciones generales del satélite. Antes también controlaban lo de la disminución de la señal selectiva por algún punto y se les ordenaba entonces reducir la señal. Eso ya no se hace, pero anteriormente sí se hacía. Básicamente entonces se envían al control terrestre de los satélites. Y el segmento de usuario, que somos nosotros, que es donde nos posicionamos, donde estamos nosotros, y pues lo utilizamos. Entonces lo tenemos en el GPS, lo tenemos en el GPS que vamos caminando, en el avión, en el barco. Y básicamente es el segmento que recibe la señal y la aplica para sus usos. ¿Cómo funciona entonces la señal de GPS? Básicamente entonces los satélites que están en el espacio envían una onda de radio. Una onda de radio que viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? La velocidad de la luz, pues en promedio 300.000 kilómetros por hora. Y llega esa señal al sistema que recibe la señal, que generalmente es un receptor que tiene una antena y tiene un chip especializado para decodificar esa señal de GPS. ¿Cómo funciona la señal de GPS? Básicamente funciona por una teoría matemática básica que es la triangulación, ¿sí? La triangulación, si nosotros recordamos cómo calculábamos o cómo se utilizaban algunos sensores como el sensor láser que se montaba en los satélites, en los aviones o en los drones, o el sensor radar que se monta generalmente en los satélites o en los aviones, envían una onda y esa onda choca contra la tierra y se devuelve, igual como funciona el sonar en el barco, envía una onda, choca y se devuelve. Esa onda, que puede viajar dependiendo del medio y de la frecuencia de la onda, a la velocidad de la luz, en el caso del rayo láser viaja a la velocidad de la luz, choca y se devuelve. Esa distancia que viaja a la velocidad y el tiempo que dura, entonces nos sirven para calcular cuánto tiempo se demoró, y esa diferencia nos da la elevación, nos da la altura. En ese caso la triangulación se basa más o menos en el mismo principio. Hay 3 satélites que envían señal, una señal, 2 señales, 3 señales. Están en distintas posiciones del espacio. Yo tengo mi sistema en tierra que recibe la señal 1, señal 2, señal 3. Ese GPS que tiene en el espacio un reloj de muy alta precisión, que es un reloj atómico. Yo tengo en mi receptor GPS no un reloj atómico, pero un reloj relativamente bueno. Me va a comparar la hora y el tiempo de este satélite con la hora y el tiempo de mi dispositivo, más la hora y el tiempo del segundo satélite con la hora y el tiempo del tercer satélite. Él hace un cálculo matemático, hace una triangulación, digamos en términos de resolver una ecuación, y compara las diferencias. Y ahí nos dará entonces un margen de error, nos dará la posición y nos dará un margen de error, que puede estar en 1, 5, 10, 20, 30, 50 metros, dependiendo de la cantidad de satélites y el posicionamiento que se ha dado. Entonces, se recepciona la señal, se calcula la distancia a los distintos satélites, y eso nos permite entonces comparar la distancia versus el tiempo, y se sincroniza. Entonces, al sincronizarse se va a dar una diferencia de milésimas de segundo, pero obviamente eso en términos exponenciales llevados al cálculo de la posición, pues nos dará metros, ¿sí? A medida que nosotros tenemos un sistema que tenga un muy buen reloj, un buen sistema de recepción de señal y un sistema de cálculo preciso, nos dará entonces la posición más acertada. Un GPS geodésico tiene un sistema que tiene una antena que recibe muy bien la señal, tiene un sistema que tiene un reloj que está asociado a unos sistemas que también simulan las posiciones de los satélites y que prevén en cada momento, que es lo que se denomina calendario, que ahorita lo veremos, y que indica que los GPS, los satélites de GPS van a estar en el firmamento en cada momento más o menos en cierta posición. Cuando el satélite envía la señal y no coincide con esa posición relativa que debería estar, es que nos da ciertos errores de posicionamiento del GPS, y de pronto eso también se tiene que corregir con la estación de control y otros elementos. Cuando nosotros vemos la posición a nivel cartográfico, sobre todo de cartografía y mapas, nosotros vemos que nuestra posición va en función de la escala. Entonces un mapa de suelos va a ubicar a una escala 1/250, unos 250.000. El error que admite un mapa de estos está alrededor de los 62 metros. Todos los elementos que estén posicionados ahí pues van a estar rondando de que van a tener un área mínima mapable o representable de 62.5 metros. Todo por debajo de eso pues no lo vamos a poder representar. Si estamos en unos 100.000, pues todo por lo debajo a alrededor de 25 metros
no va a poderse representar, así que cualquier elemento debería estar posicionado por encima de los 25 metros. Como a los 25 metros pues yo no puedo ver un carro, no puedo ver una persona, no puedo ver un perro, pero puedo ver un predio, puedo ver una casa grande, puedo ver un río, puedo ver un elemento, digamos, generalmente grande. En el mapa topográfico entonces 12.5, en el mapa ecológico 5 metros. Entonces si yo estoy, no sé, haciendo referencia a un lugar en el cual estoy haciendo una medición de un bosque, ese bosque que tiene una cierta área, pues si está más allá de una posición, lo voy a poder posicionar alrededor de 5 metros de precisión. Entonces yo puedo ir a hacer un levantamiento de un área ecológica con un GPS del teléfono porque me va a dar un error de 3 metros, entonces estaría con un error que estaría cayendo por debajo del mínimo requerido, que son 5 metros para hacer un mapa de escala 1:20.000. Para escalas catastrales, entonces si yo tengo un GPS cartográfico y estoy haciendo un mapa 1:10.000, pues entonces me va a servir porque mi GPS va a dar errores de 2 a 1 metro, ¿vale? Si estoy trabajando a nivel arquitectónico o levantamientos topográficos, obviamente voy a hacer un plano para hacer un edificio y estoy trabajando 1:1000, pues necesito 25 centímetros, ¿sí? 0.25 metros. En ese caso necesito un GPS geodésico que me da 30 centímetros o 10 centímetros o 20 centímetros. Ahí entonces necesito utilizar un GPS geodésico. En muchos casos para la parte cartográfica, cuando hacemos entonces la ortofoto y queremos que nuestra imagen quede correctamente referenciada a la realidad de ese territorio, pues deberíamos tratar de utilizar, si tenemos un dron que nos toma píxeles a 2 centímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros, a 15 centímetros, pues deberíamos tener un posicionamiento a 10 centímetros, a 20 centímetros, a 30 centímetros para tratar de que sea correlacionable el detalle con la precisión. No es lo mismo posicionar un GPS a 2 metros, 3 metros con un dron que nos está dando imágenes o fotografías aéreas a 5 centímetros. O sea, quedaremos desfasados de 5 a 5 metros y nos rondaría esa imagen en ese margen de desplazamiento. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a ver que la precisión sobre todo se ajusta para la parte de sensores remotos cuando vamos a tomar imágenes que están en función de cierta escala. No es lo mismo tomar una imagen Landsat que nos sirve para un mapa 50.000 y entonces no vamos a tener necesidad de utilizar un GPS geodésico para posicionar puntos de control, que utilizar una imagen de alta resolución de un dron que nos da centímetros y necesitamos posicionar eso a centímetros. Entonces ahí es donde vamos a saber qué tipo de elemento vamos a necesitar. ¿Cómo funciona entonces la posición? Nosotros tenemos una señal en el espacio con un solo satélite. Obviamente no sabemos específicamente dónde nos encontramos con una sola señal. Al emitir la segunda señal ya podemos intersectar dos señales, en ese caso señal 1 con señal 2. Entonces nos ubica en la intersección de esas dos señales. Cuando tenemos tres señales ya tenemos una redundancia, lo que se denomina triangulación. Yo con tres señales puedo entonces ubicar el punto, ¿ya? Con 4, en el caso de los GPS, funciona el posicionamiento básico funciona con 4 señales, no con 3. Con 3 funciona digamos, se resuelve matemáticamente la ecuación, pero con 4 se asegura. Así está diseñado el sistema GPS, para que funcione con resolver la posición de ubicación con 4 señales básicas, mínimamente. Obviamente que a medida que yo tengo más señales, pues la ecuación va a ser más refinada porque más posiciones se van a intersectar en ese punto y me va a dar mejor posición. Entonces si yo tengo 8 satélites, 9 satélites, 12, 15 satélites, pues entonces estoy redundando la posición y mayor precisión me va a dar y mejor ubicación. Aquí estamos viendo entonces satélite A, satélite B, satélite C. Se resuelve una ecuación A más B más C y obviamente en otra función con una ecuación un poco más compleja se desarrolla y se resuelve la posición. ¿Sí? Nos puede calcular entonces latitud, longitud, altura y ya tenemos la posición en el espacio. ¿Cuál es la función inicial que utiliza entonces? Distancia es igual a velocidad por tiempo de viaje. Entonces nosotros resolvemos las distancias que hay de la señal de cada satélite versus nuestro receptor. La distancia de los satélites está alrededor de unos 22.000 kilómetros. No los podemos ver, pero sí podemos, digamos, calcular esa distancia a partir de la señal de radio que emite. Recordemos que la velocidad de la luz, 299.174 kilómetros segundo, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, y con eso podemos calcular
la distancia, que es la velocidad de esa señal, versus el tiempo de viaje, comparando el tiempo de mi reloj que hay en el satélite y mi reloj que tengo aquí en mi receptor. Comparo reloj de satélite con reloj de receptor versus velocidad de la distancia, tiempo de viaje, y obviamente estamos resolviendo una ecuación en la cual nos va a dar un tiempo de viaje. Digamos, en este caso, conociendo el promedio, debe ser alrededor de 0.07 segundos lo que se demorará en llegar la señal del satélite a nuestro receptor. Cuando varía esta velocidad de 0.07, 0.05, 0.06, voy a poder resolver la ecuación a partir de los 4 satélites mínimos que yo tengo. Entonces, un satélite me va a dar una velocidad, otro satélite me va a dar otra velocidad, otro satélite me va a dar, digamos, otra cálculo de resolver la ecuación, y esas ecuaciones, esos resultados los comparo y puedo entonces medir el tiempo de viaje y saber el posicionamiento en el cual estoy dándome en la Tierra. Nosotros, dentro del sistema del GPS, del chip de GPS, tiene lo que se denomina el calendario. Entonces el calendario tiene una señal del GPS que él más o menos sabe cómo prevé la posición del satélite versus la señal que el satélite emite, y la compara. En este caso está dando una diferencia de 1 milisegundo, ¿sí? Entonces este es un GPS navegador que me está comparando la señal que él tiene en el calendario, que es como en teoría la posición del satélite donde debería estar, y cómo debería él poder prever que debe llegar la señal, y la señal que llega en la realidad. Al comparar la señal del reloj con la señal real que él coordina, dirá, hay una diferencia de 1 milisegundo. Con eso entonces tiene el cálculo de la distancia comparado con la señal de cada satélite, y resuelve la ecuación y nos da la ubicación. En el caso de las señales del satélite, vienen en dos tipos: la señal CA, el código CA, y el código P. El código P es el código preciso que generalmente utiliza el aspecto militar. Entonces las señales que vienen de los GPS, viene la señal abierta, digamos civil, y la señal privada o restrictiva, que es la señal militar. La señal militar viene codificada y solo la pueden leer los sensores militares, los receptores militares. La señal civil CA generalmente la pueden leer los receptores geodésicos, los navegadores, todos. La diferencia es que el receptor geodésico pues tiene un sistema que, digamos, filtra muy bien la señal, tiene sistemas muy precisos, tiene relojes un poco más precisos y tiene un sistema, digamos, más diseñado a recolectar la señal. Y realmente el sistema geodésico, para poder posicionarse, el secreto está en el mayor tiempo que recibe la señal. En la medida que recibe más tiempo señal, digamos, uno con un GPS geodésico lo tiene que dejar unas 2, 3, 4 horas recibiendo señal, para que él, cada vez que va sumando señales, va haciendo los cálculos más refinados y va mejorando el cálculo hasta un punto más detallado. El GPS navegador toma señal en 2 minutos, 1 minuto, y la resuelve y listo. Y de ahí no va a bajar el detalle, va a generar un posicionamiento más o menos en ese rango de tiempo. La diferencia entre el sistema de posicionamiento geodésico y el navegador es que el navegador toma la señal rápidamente, procesa y da una posición con un margen de error de 2, 3, 4, 5 metros. El sistema geodésico toma la señal en un lapso de tiempo muy grande y entonces resuelve la ecuación cada vez más, va mejorando la precisión, y después de 2, 3 horas va a tener una precisión centimétrica, milimétrica. A diferencia del navegador, que lo hace rápido y nos da una ubicación relativa y con un rango de margen de error mucho más grande. Ya lo habíamos visto entonces que los relojes que tienen los distintos sistemas, pues obviamente los satélites tienen relojes atómicos. Un reloj atómico está alrededor de $100.000. Obviamente no puedo tener un GPS cartográfico de $100.000, pues no tendría sentido. Ni siquiera los GPS geodésicos, si solo el reloj costaría $100.000, pues tendría entonces sistemas que me costarían muchísimo y no serían efectivos pues para trabajar en una construcción o para poder comprarlos como equipos de trabajo. En ese caso, la gran cantidad de errores dependen principalmente del tipo de reloj que tengamos. Un reloj de un sistema geodésico pues va a ser muy bueno, y un reloj de un sistema navegador, GPS de teléfono, pues va a ser relativamente barato. Son chips baratos que se construyen en cientos de miles de cantidades y digamos que tienen que tener un costo relativamente bajo. Entonces el reloj, entre más preciso, más nos va a servir para corregir
el tiempo que se hace el cálculo o el cálculo comparado para medir esas diferencias. Si tengo un buen reloj, voy a tener entonces un menor tiempo de comparación. ¿Cómo se controlan los satélites? En este caso estamos viendo la montaña Cheyenne, que es la Cheyenne Mountain, que es donde queda el NORAD, el sistema de control americano de los satélites. Igual ahí controlan todos los sistemas americanos de la flota de satélites, de todo el posicionamiento de misiles, un montón de cosas. Y ellos son los que monitorean los satélites. Generalmente el NORAD es un sistema del comando aéreo de Estados Unidos. Y ahí tienen pues salas de control donde se hace el control de los satélites de GPS americanos, porque pues tenemos las otras constelaciones de cada país, entonces cada país controla su constelación y tendrán más o menos este mismo sistema. El NORAD, la diferencia es que es un sistema militar, obviamente ellos tienen toda la gama de control a partir de los drones, los barcos, los sistemas de portaaviones, o todo el sistema militar de Estados Unidos. Y obviamente el NORAD, que es este hueco que vemos aquí en una montaña, es una montaña. Es una base que está dentro de la montaña porque pues, puede resistir ataques nucleares y todo esto, pues porque es el sistema de comando estratégico. Aquí lo vemos, el HQ NORAD queda en Colorado y está entonces en un sistema de control a partir de esta base, es donde está la base principal, pero digamos en caso de ataque se puede derivar a controles de otros lugares del mundo. Y lo que les hacía referencia entonces que los almanaques, o sea, cuando nosotros tenemos un almanaque que es como... si nosotros vemos el almanaque normal del que usamos para ver los tiempos, meses y años, es un sistema que nos está preveyendo el futuro, ¿sí? Entonces yo sé que si miro mi almanaque, el 25 de diciembre va a ser un viernes. Yo ya estoy preveyendo que ese día, en ese momento, esa hora va a ser un viernes. El almanaque, los satélites de GPS tienen un almanaque, tienen un sistema que ya se sabe, si ya conocemos la órbita, la altura, la velocidad a la que viajan, preveemos que el satélite tiene una posición que ya es más o menos conocida y en cada punto de la Tierra van a haber posiciones conocidas del satélite. O de los satélites. En ese caso, los sistemas de resolver la ecuación, cuando tienen el chip de GPS tiene el almanaque que prevé la señal que en teoría debería estar cada satélite cuando la vaya a recibir. En ese caso, al prever esas señales, compararlas versus el reloj que tiene el GPS, versus las señales que viene y la emisión que viene de la señal, va a comparar y ahí es que va a resolver. Si el almanaque está muy desfasado es que por ejemplo ha tenido un error el satélite o el receptor ha tenido un error y entonces ahí se dan errores sobre todo de reloj. En ese caso el almanaque se utiliza es como para prever las órbitas y ver dónde están todos los satélites y él compara, este satélite debe estar en tal punto en este momento, en la hora y momento que yo estoy viendo. Cuando él recibe la señal compara el almanaque, que es el prever dónde estaba el satélite y qué tipo de señal debía enviar, con la señal real que envió, y al enviar esa señal real contra la que debería venir, las compara, hace el cálculo y ahí da la diferencia. Eso le ayuda a hacer el posicionamiento. Entonces el almanaque es un elemento que inclusive viene de la señal del satélite. El señal del satélite le está enviando los almanaques constantemente y lo recibe entonces el almanaque no es que esté almacenado constantemente en el GPS, sino que él se actualiza con la misma señal del GPS, él le está enviando los almanaques de cada satélite. Los GPS más utilizados, digamos los modelos que usamos de pronto en geografía o en la universidad son estos, los CETREX, los que encontraremos de navegación, sobre todo el MAP 76 o los CETREX, que son los más comuncitos. La marca más común es la Garmin, que ahora hace, pues Garmin siempre fue una marca de hacer GPS, ahora trabaja con relojes inteligentes y otras cosas, digamos, empezó a diversificar su modelo de negocio. Antes solo eran GPS de navegación marinos, de aviones y de navegación. Ahora pues ya trabajan con otras cosas porque no pueden, digamos, tienen que diversificar su negocio. Muchos de estos GPS utilizan baterías, entonces cuando uno trabaja con estos GPS digamos portátiles de manos y que no son teléfonos celulares o algo, lo más común es que a veces se les dejan las baterías dentro y esas baterías generalmente dañan el sistema, porque recordemos cuando uno le deja a un dispositivo baterías, y son estas baterías no recargables, aunque las recargables también se dañan, botan los líquidos generalmente asociados a los ácidos y ese ácido puede dañar la electrónica de un GPS. Entonces lo ideal es no, cuando uno utiliza GPS, digamos que utilicen baterías, no dejarle la batería adentro tanto tiempo.
nosotros podemos configurar el GPS con distintas coordenadas. En este caso, para Colombia, nosotros tenemos las coordenadas planas de la cartografía oficial. Muchos GPS, o programas de GPS permiten configurar la proyección local, en este caso la de Colombia. Pues a veces es útil si estamos utilizando una cartografía en papel o en planas y estamos viendo una topografía o un mapa que está en coordenadas planas de proyección Colombia, porque generalmente lo veremos en latitud y longitud, pero lo más común es que utilicemos el sistema WGS84, que puede estar en latitud y longitud WGS84, que es completamente compatible con el sistema de coordenadas planas de Colombia. Solo se hace una transformación, eso se hace en el sistema de información geográfica, o las coordenadas planas mundiales, que son UTM, que es la Universal Transversal de Mercator, que son coordenadas planas UTM y son a niveles mundiales. Eso ya lo veremos un poco más en detalle en sistemas de información geográfica. En ese caso, la cartografía a nivel mundial, sobre todo el sistema GPS, pues la vemos en el WGS84, que hace referencia al geoide, ¿sí? El geoide pues es este modelo, es abstraído de la forma real de la Tierra, y que se denomina entonces WGS84, en el cual subdivide la Tierra en cuadrículas que vienen de la longitud, latitud, longitud, se separa al mundo en los paralelos y en los, digamos, meridianos, pero obviamente partimos del meridiano de Greenwich y del paralelo del Ecuador, y subdividimos la Tierra en ciertas zonas, ¿sí? Varias zonas, que son alrededor de 59 zonas. Tenemos hemisferio sur y hemisferio norte. Ya esto es digamos, un sistema de configuración mundial, y es en el que mucha de la cartografía se basa, sobre todo la cartografía marina. Nosotros a nivel marino en Colombia y en el mundo, sobre todo en Colombia, nosotros no tenemos proyección plana como la vemos acá. La proyección cartográfica plana está para la parte terrestre, no para la parte marina. La parte marina nos tenemos que posicionar. Las coordenadas son con coordenadas WGS84, ¿sí? Basadas al geoide, ya sea en latitud, longitud o en coordenadas UTM WGS84, que son planas. Aquí nos sirve para posicionarnos en el mar. Y entonces el sistema de posicionamiento global también los podemos posicionar en la Tierra, pero en el caso de la parte marina es exclusivamente con las coordenadas WGS84. No utilizamos la proyección de Colombia porque no hay proyección de Colombia para la parte marina, solo para la parte terrestre. Cuando nosotros tenemos nuestros tracks, estamos con un GPS, ya sea un GPS que descargamos un programa de Android o de iOS para nuestro teléfono, o un GPS Garmin o Magellan o el que sea, la marca que sea. Generalmente la más común es Garmin. El GPS tiene dos funciones. Una función que es la función track, que es básicamente yo cuando enciendo el GPS le puedo decir que calcule el track, que es, él se enciende y empieza a tomar puntos de datos. Y esos puntos generan una línea. Recordemos que una línea matemáticamente es una seguidilla de puntos. Yo con un GPS puedo tomar puntos. Entonces cuando tomo muchos puntos estoy tomando una línea. Entonces la función más básica que tiene un GPS navegador es hacer el track, que es encenderlo y empezar a hacer un recorrido en el que yo voy caminando y voy tomando datos uno por uno. También tengo otra función que es el waypoint. El waypoint es cuando yo puedo hacer una marca, un punto específico, y ese punto entonces me va a dar las coordenadas, la elevación y una característica que yo puedo definir. Un ejemplo muy común de esto es que yo estoy, digamos, voy a hacer un recorrido del río Cauca. Entonces me voy por la margen del río Cauca, apenas prendo mi GPS, él empieza a guardarme el recorrido. Yo voy caminando por toda la margen del río. Digamos que mi objetivo es encontrar los sitios de acumulación de basuras, donde tiran basura. Entonces el primer punto, después de 500 metros encuentro un punto, lo encuentro, le aplico marcar, ¿sí? Marco un waypoint, que es un punto en el camino, le marco, le digo punto de basura 1, listo, sigo caminando, a los otros 500 metros encuentro otro punto con basura y entonces lo marco, ahí ya tengo mi segundo punto georreferenciado. Yo todos esos puntos después los puedo descargar y puedo tener entonces un recorrido del río y los puntos alrededor del río donde encontré las marcas de lugares de contaminación, por un ejemplo, digamos, relativamente sencillo. Otro ejemplo sencillo es cuando nosotros tenemos nuestros sistemas con otros equipos que no tengan dispositivos GPS. Esto es muy común con muchos equipos. Digamos que yo tengo una cámara fotográfica y me fui alrededor en ese mismo viaje de tomar los puntos de control en el río y tenía mi cámara, pero mi cámara no tiene GPS. Entonces yo tengo que tomar una foto
y con una cámara profesional, digamos, yo sincronizo mi sistema, mi cámara profesional, para que esté sincronizada hora, fecha, con mi dispositivo GPS, para que yo tomo esa foto, que la tomé en una cámara profesional, digamos en una EOS 400D, que no tiene GPS incluido, pero yo tomé mi punto de GPS con mi navegador. Entonces puedo descargar posteriormente mis fotos y sincronizarlas con algún programita, que hay muchos programas que hacen esto, para sincronizar las fotos con la hora y los datos de GPS que tomé, y entonces podría referenciar las imágenes para que me quedaran. Lo ideal es tener una cámara que tiene GPS incluido y hacer las tomadas de fotos. O lo otro es lo que generalmente hacemos y que ya lo hacen los teléfonos, es que pues, se toma la cámara con el teléfono. Muchas de las cámaras que tiene el teléfono, la configuración de la cámara, él tiene geoetiquetado, que es adicionarle las coordenadas geográficas del GPS a la cámara, a las fotos que toma la cámara. Entonces ya las fotos que uno toma, muchas de sus fotos estarán georreferenciadas. Si ustedes tienen fotos por ahí que han hecho eso y tienen Google Maps, arrastren la foto a Google Maps y les verá que les mostrará la posición de la foto donde se encuentra. Aquí vemos un ejemplo. Entonces el recorrido, digamos, con un GPS, se hizo un track. Esto es en Accra, Ghana. Entonces digamos que estamos haciendo levantamiento de una zona de un cultivo. Entonces se hizo un recorrido. O estamos haciendo levantamiento de información de puntos, no sé, de tiendas alrededor de Boston. Entonces aquí están todos los lugares donde se identificaron que había tiendas. Entonces la persona recorrió el camino, hizo puntos, punto, reconoció las tiendas y hizo una georreferenciación para hacer un estudio, un análisis espacial. Aquí tenemos un recorrido, entonces, que nos fuimos en la bicicleta y nos fuimos a recorrer y hicimos el recorrido. Entonces, en este caso estamos sobreponiendo un track, un recorrido de una mountain bike sobre una imagen, y estamos viendo entonces el recorrido que se hizo. En este caso, si estamos haciendo reconocimiento geográfico, vamos a hacer, no sé, un análisis geomorfológico, geológico, lo que sea, entonces podríamos recorrer y decimos, ah, claro, cuando nosotros estuvimos aquí vimos que había un sinclinal y vimos que había una montaña que tenía un origen glacial. Bueno, lo que sea, empezaremos a hacer las deducciones porque podemos plasmar nuestro recorrido de campo versus la imagen. También podemos encontrar que hay muchos errores asociados a varias cosas en cuanto a la señal del satélite. Recordemos que todo lo que tenga influencia electrónica, electromagnética, pues está sujeto a errores. El error más común que podemos encontrar en los GPS es lo que se denomina la multitrayectoria. Es cuando nosotros estamos posicionados en terreno, estamos en campo. Aquí tenemos nuestro GPS y estamos aquí en medio de dos edificios. La señal generalmente va a llegar primero a los edificios y va a chocar y va a rebotar. Entonces la señal que lleva el GPS es una señal diferida en cierta manera porque va a rebotar con los elementos altos, como son los edificios, árboles. Y también si estamos cerca de un espejo de agua, la señal tiende a rebotar contra el espejo de agua y después tiende a llegar al receptor. Entonces, cuando hacemos posicionamiento, lo ideal es, si no estamos tomando un edificio o un árbol, pues alejarnos del edificio o del árbol para tratar de hacer el posicionamiento del punto. Y si no estamos en un cuerpo de agua o en el mar y estamos tratando de tomar un dato del mar o en el cuerpo de agua, pues tratarnos de alejarnos del cuerpo de agua. ¿Para qué? Para evitar este error, que cada vez es menor porque cada vez tenemos mayor intensidad de la señal. Si digamos antes uno se pasea debajo de los árboles muy tupidos, los GPS no penetraban la señal y no daban posicionamiento. Actualmente, como hay gran cantidad de satélites, cada vez los satélites les aumentan la fuerza de la señal. Esos satélites son capaces de penetrar las infraestructuras y podemos posicionarnos. Digamos si ustedes están digamos en el edificio de geografía, que tenemos 4 pisos encima de nosotros y tratan de posicionarse con el GPS, probablemente no les llegue señal de GPS porque no va a poder atravesar la señal de radio esa infraestructura de 4 pisos arriba. Pero si ustedes salen a la calle ya despejada, ya les podrá llegar la señal de GPS. Eso es porque todavía, obviamente, atravesar una estructura tan sólida como 4 pisos pues es difícil. De pronto el techo de su casa, que solo es un techo sencillo de un piso, entonces sí podrá atravesar, y ustedes dentro de su casa, si ahora aprenden el GPS, se darán cuenta que pueden posicionarse dentro de la casa. Obviamente ahí hay un margen de error porque entonces la señal está chocando contra el techo, contra muchas cosas. Lo ideal es posicionarse fuera de la casa. También tenemos otros errores como es el PIDO, la disolución de la precisión. Esto tiene que ver sobre todo con la geometría de los satélites cuando los satélites están en el espacio.
En muchos sistemas de posicionamiento global, si ustedes ven un Garmin o ven en su teléfono, descargan una aplicación de GPS, van a ver este círculo. Este círculo es la bóveda celeste. Generalmente el centro del círculo, este punto central, serían ustedes, ¿sí? Es como si lo vemos aquí en términos de bóveda celeste, sería como ver alrededor los 360 y los 90 grados alrededor del campo visual en una cúpula. Este satélite, o sea, ustedes serían el centro y todos los satélites estarían dispuestos alrededor de esa visión que tenemos del cielo de la bóveda celeste. Eso es como nosotros nos indican cuando hay disolución de la precisión. Puede ser que los satélites estén concentrados, digamos, a un solo lado del mapa y entonces tenemos una fuerza de la señal que viene muy de este lado y eso tiende a dilucidar, digamos, a diluir la precisión. Porque lo ideal de la posición de los satélites es que los satélites estén esparcidos en el espacio muy bien en esa bóveda celeste para que nos llegue señal de todos los lados y poder entonces hacer un cálculo muy correcto de las distancias de las señales al GPS. Cuando digamos están muy cargados los satélites de un lado, entonces nos llega muy cargado ese lado de la señal y entonces nos tiende a meter un poquito de error en la posición. Sí, aquí tenemos la visibilidad de los satélites versus la posición diluida. Y entonces eso nos va a dar entonces, generalmente cuando ustedes en un GPS, navegador o algo, sobre todo los Garmin, les aparece 3D GPS Location. Es cuando ya ha recibido 4 señales mínimas de satélite. Él nos va a indicar la intensidad de la señal de cada satélite. En este caso está viendo el satélite 2, 7, 8, 11, 13, 14. Tenemos 2, 4, 6 satélites, 7, 8, 9 satélites está viendo. Porque acá abajo también está leyendo otros satélites. Si ven la señal del satélite 26, 34, 40 o 39 creo que es, no es muy fuerte, no es muy buena, así que no está llegando muy bien. Entonces, ¿qué le está dando? La hora, la fecha y la latitud, longitud, porque ya pudo calcular la posición a partir de 4 satélites. Mínimo, obviamente está viendo como 7 u 8, entonces cada vez tiene mejor señal. ¿Cuáles son las principales fuentes de error? En los errores del reloj, que el reloj falle en el satélite o que mi reloj en el receptor falle. El error de la señal, que haya ruido o interferencia. No sé, que haya habido una explosión, que haya habido una tormenta eléctrica, que haya habido una tormenta solar, que haya habido algún proceso con el sol y está afectando los satélites, digamos una tormenta solar, una tormenta espacial, que haya errores de trayectoria múltiples si estamos cerca de un edificio, que haya errores de posicionamiento de satélites, que el satélite se haya desfasado y esté dando señales de efemérides malas, que son la información que él envía. La disolución de la precisión, que lo acabamos de ver, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los errores intencionales, que es la disponibilidad selectiva, que era lo que yo les decía, que Estados Unidos degradaba de manera, digamos, intencional la señal. Errores humanos, pues que uno tenga algún problema con el GPS, que lo dañe, lo golpee. Y la parte de hardware y software, que algo esté sucediendo. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en campo, sobre todo cuando tenemos la menor disolución de la precisión, es cuando tenemos los satélites en el espacio bien distribuidos, ¿sí? Entonces están más o menos ecuánimemente distribuidos y nuestra señal nos llega bien y nos posicionamos muy bien. En este caso veíamos que si el satélite está muy abierto, esparcido, tenemos buena posición. Lo ideal de la posición de deducción de la precisión es que sea inferior a 1. Sí, aquí la tenemos inferior a 2, pero ahora actualmente es inferior a 1 para una buena posición. Y si lo tenemos de 2 a 6, pues realmente tenemos una dilución de la precisión muy alta y los errores pueden ser un poco más altos en la posición. Un ejemplo de esto es que estemos en una zona montañosa, digamos, estamos haciendo un trabajo en campo y no sé, estamos trabajando con una comunidad haciendo un levantamiento de vegetación y estamos sobre la vertiente de una montaña, estamos en el lado de una montaña. En ese caso, estamos aquí con árboles altos, estamos en una montaña alta, en un franco donde tenemos entonces construcciones, y estamos metidos en este claro que alcanzamos a recibir señal, pero la señal de este satélite no llega, la de este llega muy reducida, llega muy reducida y solo alcanzamos a ver estas dos señales. Obviamente la posición, el cálculo de la posición aquí va a ser difícil, va a estar muy cargado hacia un lado porque la disolución de la precisión va a estar más cargada en estos satélites. Aquí nos puede dar un error de posicionamiento por la visibilidad en la que estamos, ¿sí? No nos está dando mucha visibilidad de satélite. Otro ejemplo también puede ser que estamos dentro de un bosque y tenemos un claro y dentro del bosque pues nos metemos y tratamos de recibir la señal. La señal entra concentrada por un punto, digamos que directamente la visibilidad de los árboles me la están bloqueando, entonces la disolución de la precisión puede ser alta también.
Nosotros con un sistema de posicionamiento global, sobre todo con los GPS Garmin o Magellan, los podemos importar directamente en algunos programas. Digamos Google Earth, que es uno de los programitas que yo les recomiendo, que desde geografía lo trabajamos mucho. Más adelante haremos algunos ejercicios con Google Earth. Él tiene un sistema para poder descargar la información de GPS, en este caso los GPS Garmin o los Magellan. También puede importar GPX, que es el formato de intercambio universal de GPS. Cuando ustedes tienen su digamos GPS en el teléfono y descargan una aplicación, generalmente la aplicación lo guarda en formato GPX. GPX pues yo lo puedo llevar directamente a Google Earth y visualizar el recorrido, los waypoints, los tracks, todo lo que hagamos. En el caso si estamos utilizando un GPS navegador, ya sea Magellan o Garmin, podemos descargarlo si tenemos el cable, lo conectamos y básicamente le decimos importar y ya los descarga. Entonces, en términos generales, nuestros errores en satélite pueden ser de recepción del satélite por algún problema, por la distancia que tengamos al satélite. Si estamos muy alejados, digamos estamos en una zona, en un hueco geográfico, una olla geográfica en el que las montañas y todo nos evitan que llegue y estamos a una distancia más mayor, pues no nos llegará a buena distancia. Que haya problemas de la señal, ¿sí? Que la posición de los satélites estén muy esparcidos o muy cercanos y todo esto. Y los errores alrededor de la atmósfera, la ionosfera y problemas como tormentas solares o digamos aspectos extraterrestres, sobre todo de tormenta eléctrica o alguna situación atmosférica que me esté dando errores en la señal. Muchísimas gracias.